¿Qué tal, mis estimados desvelados y desveladas? ¿Cómo se encuentran? Pues miren, ya estamos una semanita más. Hoy podrán notar que andamos un poco más tempraneros que de costumbre, pero pues ya ven, es dominguito que estamos grabando. Ya sé, muchos tendrán la fantasía de que grabamos el mismo día. No, amigos, no estamos en vivo. No sé si han notado que no tenemos chats en vivo, entonces, para romperles un poquito el cocoro, ya la mayoría ya lo sabe que son grabados, pero para los que no, pues así es esto, chavos. Me presento como todas las veces, mi nombre es Miguel Ángel Mejía o Lestat Balmón en redes sociales. Aquí a mi diestra o siniestra, nunca sé por dónde se acomoda esta cosa del Zoom, pero tenemos al buen José Ortiz Monasterio, alias Jesus Christ. ¿Cómo te encuentras, amigo? Muy bien, muchas gracias. Así como espero se encuentren bien nuestros seguidores y nuestros nuevos hijos. Muy bien, y si ya lo notaron, ya lo pudieron haberse percatado, no somos solamente dos ganápanes aquí en este en vivo, bueno, en este en vivo, digo, en esta grabación. Esta vez tenemos un invitado de lujo, amigos, es nuestro segundo invitado, pues con más expertise que uno, ¿verdad? Un poquito más de conocimientos y una persona que sí es un poco más experta en varios temas, más que el buen Jesus y yo. Y tenemos aquí al buen Daniel. ¿Cómo te encuentras? Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que se me hace muy chido poder estar con ustedes hoy, platicar un buen rato. Creo que se va a poner bueno. Pues sí, digo, para los que no lo conocen, obviamente te voy a dejar que se presente un poquito. Para Jesus y para mí, Daniel fue profesor de nosotros, fue mentor en nuestras clases. Tengo que decirlo y sin aventar tanto cebollazo, la verdad, de las mejores clases que pudimos tener en la carrera, Con los mejores sinceramente, profesores. sí, la verdad, para mucha gente, digo, porque vimos con él ámbitos de psicología, tal vez para mucha gente no es tan atractivo o se le puede hacer muy pesado. Les voy a ser sincero, conozco gente que hasta me dijo que no le gustaba tanto y el día que tomó su clase es muy divertido, es muy ameno y la verdad, por lo menos es de los profesores que tienden a no ser la misma flojera de, ven, llego, te doy un tema y ya, y vamos a dormirnos un rato. Pero dejando de aventar tanto cebollazo, Dani, ¿puedes presentarte? Cuéntanos un poquito de ti. ¿Quién eres? ¿Qué Claro que haces? sí. Muchas gracias, de verdad. Pues sí, en efecto, les di una clase tiene un nombre muy rimbombante, psicosociología de la visualidad, se llamaba esa clase, ¿no? Tiene un nombre ahí como chistosón y cañón. Pero bueno, yo soy psicólogo de formación, me especialicé en el ámbito clínico. Después, por azares del destino, terminé en investigación de mercados y en el ámbito de la mercadotecnia. Entonces, soy como un psicólogo de formación muy apasionado del entendimiento del comportamiento humano, pero soy un marquetero ahí por la vida. Entonces, me gusta mucho hablar sobre cómo nos comportamos, sobre qué sucede con el ser humano, con las personas, en sociedad, con nosotros mismos y frente a los objetos o las cosas. Creo que es una cosa que siempre me ha gustado desde chavito. Y pues bueno, hoy vamos a hablar, creo, bueno, voy a dejar que ustedes presenten el tema porque para eso soy el invitado. Va. Pero bueno, el punto es ese, ¿no? Soy psicólogo de formación, me he dedicado al marketing, tengo por ahí como mucho conocimiento en torno a cómo nos comportamos, qué hacemos en sociedad, con nosotros mismos, en nuestra mente. Aunque no soy tan especialista de todo, pero me gusta compartir pues lo que sí sé, o por lo menos dejar por ahí como una pregunta a veces de qué sucedería si cambiamos ciertas variables y también admitir cuando no sabemos cosas, decir, pues no lo sé, ¿no? Eso también es bueno. Sí, que de hecho creo que esa es la forma en la que pues el conocimiento crece. Usted nos presenta una tesis, yo le presento otra, peloteamos, hacemos síntesis y ¿qué cree? Llegamos a una verdad, ¿no? Básicamente es el entendimiento de poder llegar a evolucionar como sociedad. Y Así sí, de como hecho, que no hay respuestas correctas. exacto, Incorrectas. hay puntos de vista y sobre todo hay que respetar un poco el punto de vista de la otra persona, aunque no sea el mismo de nosotros, y tener la apertura a lo mejor nosotros no somos los que estábamos en la razón, era la otra persona, o tenemos pedacitos de verdades y encontramos la piedra filosofal, vaya. No hay Pero, preguntas estúpidas, solo gente. pues, ¿qué te puedo decir? Te diría que no, pero vaya que Más sí. bien al revés, yo diría que hay opiniones estúpidas, pero la gente tal vez a Mm, veces hay que darle chance. hay que darle Eso el Hay puede beneficio ser. de hay que darle hay el beneficio de opiniones la duda. peligrosas también, ¿no? Hay opiniones que dañan, que son peligrosas, pero creo que todos podemos cambiar en un Sí, punto.
De hecho, curiosamente, dato curioso, cuando a mí me tocó la visita UC en la universidad, de hecho, tú, Dani, fuiste el que me tocó en Merca, en la Ah, mira. actividad de Merca. De hecho, desde ahí dije, qué chido, qué chido. Y ya después ubiqué tus clases y todo eso y dije, mira, yo quiero que nos dé clase. No sabía que nos iba a dar clase. Ya cuando vi que nos tocaba, dije, qué chido, nos va a tocar al fin algo cool. Y Y sí, ahí anduvimos. pues sí. Pero pues el día de hoy, amigos, vamos a hablar del lenguaje, el poder de las palabras, el poder del lenguaje y obviamente lo que hoy está muy en boga, muy en boca de todos, el famoso lenguaje inclusivo. Eh, digamos que en términos generales, digamos que en el ámbito más académicamente hablando, pues el lenguaje definimos que es un medio de comunicación formado por un sistema de signos arbitrarios codificados que nos permiten representar la realidad de la ausencia de esta. O sea, básicamente, pues es una forma de comunicar. Nosotros usamos fonemas, o sea, que es el sonido, los grafos, que sería la parte escrita. Eh, digo, para la gente, por ejemplo, del lenguaje de señas, son símbolos. Esa es la forma en la que nos Que es comunicamos. lengua de señas, en realidad. Bueno, lengua de señas. En este caso, si nos ponemos muy filosóficos, pues las palabras no significan nada. No son realmente nada. Son garabatos o son sonidos al azar. ¿Por qué? Porque el ser humano es el que le da el sentido, le da el poder incluso a las palabras, porque lo podemos ver muy gráficamente, por ejemplo, en las groserías. Muchas groserías que, digamos, tenemos aquí muy coloquialmente a nivel latino, bueno, a nivel México, eh, la palabra tenía una derivación completamente diferente y la hemos convertido en palabras altisonantes, ¿no? En palabras groseras. Entre ellas, pues tenemos ojete, que significa algo muy diferente a lo que realmente digamos, a lo que hoy en día le conocemos. Tiene muchos derivados y como esa palabra hay muchas. ¿Pero por qué? De hecho, en la antigüedad, la magia, o actualmente toda la gente que crea en eso, mucha gente que hace o practica magia lo dice, no importa la palabra, el objeto y demás, sino lo que le imprime la persona. Entonces, básicamente nosotros somos los que tenemos el poder o la fuerza para imprimirle esta situación. Por eso creo que en la comunicación, el lenguaje es bastante importante, pero sobre todo creo que el contexto, la importancia como ser humano o como sociedad para poderle imprimir a un lenguaje o a un medio de comunicación como es el lenguaje, pues la habilidad, el poder que tiene actualmente. ¿O ustedes qué piensan, chicos? Totalmente. El asunto, pues, creo, justo, o sea, cuando hablaste de magia es bien interesante como ver esta capacidad que se le ha dado a los símbolos, tanto hablados como escritos, de provocar algo en las personas, ¿no? Y cómo se generaron estos símbolos a lo largo de la historia y se han generado muchísimas culturas y que tienen como cierto poder sobre nosotros, y no solo a nivel de individuos, sino a nivel de sociedad. Y justo es bien importante ir viendo cómo fueron cambiando y cómo han ido cambiando y cómo las palabras, hay palabras que las usamos como un poco a la ligera porque no tienen ninguna otra connotación, en ningún otro sentido. Y hay palabras que nos parecen un poco más fuertes y en cada cultura van siendo más fuertes o más importantes. Pero este aspecto mágico me gustó mucho, Mike, y está bien interesante, pues, como justo incluso por ahí como los hechizos más poderosos a lo largo de las como culturas que les gusta el ámbito mágico o que hablaron de la magia, tenían que ver con el uso de las palabras de cierta manera o con cierta colocación. Entonces es como muy interesante saber que el poder de la palabra es ese, más allá de lo que podamos creer en lo mágico, no, el poder de la palabra tiene la capacidad de darnos una realidad en específico como individuos y como sociedad. Sí, de hecho, por ejemplo, la magia caos es completamente en símbolos y la gente que lo practica lo menciona. El símbolo por sí mismo es un rayón, es un garabato. El poder es el que le imprime la persona y el sentido, la fuerza. Hay una famosa palabra en la magia que se utiliza, el famoso abracadabra. Era Ujú. una palabra mágica y de hecho la forma de utilizarlo era irle quitando una letra
tenías que decir la palabra completa y luego irla diciendo, reduciendo las palabras a una sola letra. Tenía una connotación mágica según muy poderosa y todo eso, pero ahí podemos ver el uso y el poder que le damos, porque si técnicamente lo vemos solamente es el desglose de una palabra, no hay más, no tiene más poder. Y justamente a eso llegamos a lo que hoy conocemos como el famoso lenguaje inclusivo. Esta forma de evolución del lenguaje que tenemos hoy en día, mucha gente está a favor, mucha gente está muy en contra, eh, que se me hace muy chistoso, porque la verdad la mayoría defiende como el lenguaje con muy férreamente y dicen, es que la RAE, por favor, no sabes diferenciar hay, ahí y hay, por favor, no sabes ni escribir correctamente y me estás citando a la RAE por el amor de Cristo, por el amor del Jesus que está aquí al lado. Este, ese es el gran problema. Yo voy a ser muy sincero, yo fui una de las personas que al principio, obviamente es algo muy fuerte porque es una forma de rebelarse contra el status quo que se mantiene actualmente. Entonces, obviamente, siempre va a haber una reacción de choque. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados al cambio. Los cambios, por lo regular, siempre sorprenden y tal vez si no estabas listo o preparado, te salta y es como, ah, caray, espérate, espera. No, no me gusta. ¿Qué está pasando? Como que ella, ¿qué es eso? No, 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 está mal escrito. Si nos vamos como a lo más, digamos, correcto, en técnica, pues sí, está mal escrito, porque ya hay una connotación en esta cuestión del correcto uso del lenguaje, de la escritura. Vaya, por ese lado podemos decir, sí, creo que como sociedad estamos exagerando mucho. Yo sé que es una cuestión de identidad y que sí, lo respeto y mucha gente dice, oye, es que sabes que me ayudaría un poco para sentirme un poco más relajado, identificado, no tan afectado. Está bien, pero ahora también tenemos que ver el contexto de trasfondo en el cual, ¿por qué si te digo él, ella, te ofende o por qué te causa tanto si no te realmente, tú eres el que le estás dando esta connotación tal vez a lo mejor negativa? Por ejemplo, en el plural, ¿no? Ellos. Es un plural, tal cual. Tú te estás ofendiendo. No, díganos ellos. Técnicamente podría ser muy similar, pero creo que justamente es a raíz de lo que mencioné al principio. Nosotros le damos como esa connotación, esa fuerza. Si no tenemos esta educación previa o la capacidad de razonar y asimilar este tipo de cambios, ese es creo que uno de los motivos por los cuales le ha saltado a mucha gente, aparte de que ha sido muy intrusivo, muy inquisitorial, vaya. Creo que a raíz de que cuando salió y todo, y que la gente no te dice, por favor, nos gustaría que fuera mejor que se utilizara de esta forma, sino, no, se tiene que usar de esta forma. Ya está mal, tú estás mal como persona si no usas estos pronombres, si no usas este tipo de lenguaje. Creo que los cambios a nivel histórico siempre han tenido como un proceso en el cual obviamente se presenta como la tesis, dices, ok, ah, ok, no nos gusta tanto. Obviamente pasa un periodo de aceptación en el que hay negación, en el que hay este, ah, pues este recelo al cambio y poco a poco va cambiando y se va adaptando, como ha sucedido muchos cambios sociales a lo largo de la historia. Lo que creo que no ha estado tan padre, porque digo, hoy en día no tengo problema en usarlo, no tengo, si a alguien le ayuda, mira, decir él, ella o ella, pues mira, no me va a quitar, no es como que, ay, esto me está causando un verdadero problema. Si causara un verdadero problema, no lo usaría. Pero pues no me causa nada. Y si a una persona le puede ayudar a sentirse mejor consigo mismo, está padre. Lo que creo es que no le han dado el periodo como de aceptación, este periodo como de irlo adaptando poco a poco. Si no han querido que de un día a otro es marcado y es completamente inquisitorial. No sé ustedes cómo lo ven. Cuando mencionan la palabra inclusión, puede entrar también en ciertos aspectos de poder. Y el poder no necesariamente forma parte de un sentido de justicia o moral o ética. A veces
puede formar parte de ciertos intereses personales del ámbito de poder. Ah, lo, ya que el lenguaje inclusive también puede entrar en lo que es políticamente correcto, que puede ayudar a servir a toda causa o manipular y darnos cierta realidad, como bien lo mencionaba Daniel. Concuerdo también que el lenguaje es algo que está en constante cambio. Podemos leer El Quijote de la Mancha y el lenguaje que usa no se compara a leer una novela de Carlos Fuentes, por ejemplo. Sin embargo, sin embargo, esta manipulación del lenguaje que puede tener ciertos usos que puede generar toda clase de términos para justificar sus causas, como daños colaterales para nombrar a víctimas inocentes durante cierto ataque, o país en desarrollo para nombrar a países pobres, o guerra santa para justificar noble y sagrada su causa. Ahora, también, bien, el problema que le veo es que si realmente esto tiene un cambio positivo en la manera de pensar, existen ya varios idiomas como el japonés, el chino, el coreano, que no usa estos términos gramaticales de género para dirigirse a otros, y sin embargo son países que tienen bastante desigualdad, así que el lenguaje inclusivo puede ayudarnos a ser mejores. Mm. Yo creo que persiga ayudarnos a ser mejores. Es como interesante y complicado al mismo tiempo, porque creo que a veces se cree como algo que va a cambiar rotundamente cómo vemos el mundo, y luego se utiliza eso también para descalificar y decir, no, no va a ocurrir, ¿no? O sea, ¿para qué quieres cambiar eso si no tiene sentido? Y creo que el asunto del lenguaje inclusivo tiene mucho que ver con respetar las identidades de entrada. Y por respetar las identidades es asumir que las otras personas existen y respetar lo que te están solicitando. Es un poco como tan simple como que Mike te presente y diga, me gusta que me digan Mike y no Miguel, por ejemplo, y hay Ujú. alguien que le esté diciendo todo el tiempo, oye Miguel, cuando él ya dijo, oye, me gusta que me digan Mike, ¿no? Me parece pues como algo bastante elemental que una persona pueda comprender que si alguien prefiere ser nombrado de una forma o de otra, pues sea como bien recibido por los y las demás. O sea, no le veo como mayor problema. El asunto es que hay personas que me parece que están como muy clavadas con no poder entender la realidad del otro y no solo no entender, sino también denostarla o hacerla menos, porque no le veo otro sentido si cuando las personas dicen, ¿por qué lenguaje inclusivo? Y no, no tiene sentido, porque decías, Meg, ¿no? Parece como algo inquisitivo, como, se debe de usar. Y yo diría, pues no, o sea, en realidad la gente sí dice, "Pues, sería buena idea que lo uses, oye, no está chido que no lo uses con las personas que te lo piden, pero tampoco es un castigo, pues, o sea, tampoco la gente se pone crazy, porque tenemos como algunos ejemplos, pues, ¿no? De la gente diciendo o enojándose cuando no se refieren a sus pronombres de manera correcta. Y eso ocurre usualmente cuando las personas ya dijeron varias veces, oye, dirígete a mí con este pronombre, ¿no? Y no ocurre. Entonces, me parece más la reacción al revés, como de las personas diciendo, no, el lenguaje inclusivo está mal. Me parece más exagerado en un sentido de, sí, sí se nos impone utilizar el lenguaje de cierta forma y sí se nos impuso el masculino genérico, por ejemplo. Por Ujú. impuesto, no me refiero a que nos pegaban, me refiero, o quién sabe, a lo mejor hay realidades donde sí, o hay personas a las que sí, pero me refiero a que sí se nos enseñó a que el masculino genérico abarcaba cualquier género, ¿no? Entonces, todos, por favor, se notan. Entonces, ese todos incluía hombres, mujeres y personas que no se identificaran ni como hombre ni como mujer. Entonces, sí me parece que, vaya, sí es un esfuerzo, porque no estamos acostumbrados y acostumbradas a utilizarlo, ni a desdoblar el lenguaje, sí me parece que en lo individual y en esquemas como de círculos sociales, como un salón de clases, no debería de llevarte mayor dificultad. Es Ujú. decir, no debería de representar un mayor reto más que el ideológico.
Es decir, si una persona sí cree que solo hay hombres y mujeres y que el binarismo de género es un asunto de una realidad colectiva que no puede cambiar en su mente, entonces es una persona que sí va a decir, no, yo por qué le voy a decir ella. Ahora, el ella también cabe porque, lo que decía José, ¿no? En el español es un poquito más complicado que en inglés, que sí podemos decir they, y si decimos they, pues no sabemos si son hombres y mujeres, es muy neutro, ¿me Mm, explico? ujú. Ahora, en español, pues no tenemos algo tan neutro, sí tenemos muchos géneros en nuestro propio lenguaje y eso lo complica. Y si una persona no se identifica ni como hombre ni como mujer, y le podemos decir, en lugar de decir todos o todas, decimos todes, no me parece que a los demás les genere algo, pero parece que hay gente a la que sí, ¿no? Si yo digo, oigan, todos están listos, la gente como que dice, ah, Dios mío, no, hay como un conflicto. Pero entonces ahí es cuando decimos, entonces si sí te pone en conflicto, deberías de poder ser empático y decir cómo sí le genera conflicto a la otra persona. Si a ti tú dices, no, a mí no quiero que utilicen lenguaje inclusivo conmigo, entonces ves cómo hay personas con las que sí, o sea, el lenguaje sí nos mueve, Ujú. nos mueve que estás en contra, que una letra sí te afecta, que si yo digo ellos, te pones muy mal de tu personalidad. Entonces, el lenguaje sí nos afecta. Sí, a final de cuentas sí es, es una cuestión que, como dices, Dani, sí afecta completamente. Sí hay personas que están muy recelosas en ese sentido, que uno puede decir, como dices, si alguien te lo solicita, creo que no hay problema. Y de hecho, creo que partimos aquí, lamentablemente, en el mismo problema que tiene, vamos a ubicarlo nada más en el contexto México. Lamentablemente tenemos esta famosa cuestión de México de buena idea, mala ejecución. Ese es creo que ha sido el grave problema. ¿Por qué? Obviamente hay gente que lo ha pedido, gente que lo solicita o que está a favor de esta situación y está muy bien porque no lo exigen, lo solicitan y, oye, pues, ¿sabes qué? A mí me gustaría porque yo me siento así, así, está muy bien. Lamentablemente, mediáticamente, por redes sociales y todo eso, hay mucha gente que se ha subido al mame y está con esta bandera de soy súper a pro de Wow. 20,000 cosas, que Soy todo un revolucionario. sí, no, pero que lamentablemente no es porque realmente lo sientan, sino es porque eso les genera vistas, les genera likes, les genera a un séquito de gente que dicen, oye, es que él está a favor, sí hay que apoyarlo. Y este tipo de personas es como de, no, yo voy a cancelo a la gente que no use el lenguaje inclusivo. Y lamentablemente son las personas que distorsionan como el mensaje que es, vamos a ser empáticos, vamos a incluir a la gente que no ha tenido visibilidad y que este lenguaje les está dando un poco de visibilidad y para sentirse mejor, es como dices, un nombre, un apodo, está súper bien. Creo que este tipo de personas son las que han vuelto inquisitorial y han puesto no, 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 tú estás mal, eres una mala persona, eres retrógrado, eres cavernícola, eres estúpido si no lo utilizas. A diferencia, porque yo he conocido ¿Ok? gente que te dice, oye, ¿sabes qué? Pues me gustaría pues, que me digas, ella. No tengo bronca. A diferencia de otras personas que incluso piden digamos, esta identificación, pero ya lo hacen en el mismo contexto de este tipo de personas. Es de, no, 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 ¿por qué me dices así? ¿Qué es lo que te pasa? Hay un caso muy, muy famoso que es la compañere, que se volvió súper viral en El redes. caso de esta Andrés Camille, sí, fue hace un año. La compañera que, ¿cómo se llama? Y que lloró y se aferró, y es que yo ya les dije miles de veces. Dices, ok, en el contexto de que si ella ya ha solicitado todo esto, este compañero que de repente le dijo compañera, pero, y yo he visto el video, el chico se le barre, o sea, no es como de que se aferre a quererla insultar, sino en un contexto de la plática, le sale decir, sí, la compañera, ok, brother, creo que incluso hasta pues, está penado el chico por esa situación y la chica llora y se aferra y de Pues hecho ella se volvió súper viral y ella quiso ya educar a la gente sobre todo esto. ¿Y ya qué que creen? lo menciones, en uno de sus videos de su cuenta de TikTok, ella había afirmado que no le afectaba lo que las personas le decían o cómo se dirigían a ella. Y en cuanto a sus tutoriales, sí, de hecho creó varios tutoriales de cómo usar el lenguaje inclusivo correctamente.
que por ese lado dices, ok, eso es un buen método, quiero enseñarle a la gente, porque más que educar, mira, si les dices, los voy a educar, luego va a haber un recelo de, ¿y tú por qué me vas a educar? ¿Quién eres para venir a educarme? ¿Cómo decidimos quién decide cómo es correcto? ¿Cómo Exacto. sabemos lo que es correcto? Pero ahora, por ejemplo, la chica ya sacó un OnlyFans y de hecho ella ya dice, no, es que, ¿cómo se llama? Ya me di cuenta que si soy ella, ya ahora utiliza el género a conveniencia. Entonces dices, es un poquito la bandera que habías tomado para la representación, la visibilidad y que no tuvieran esta cuestión de género, ahora ya lo estás usando, consuma a tu favor para generar dinero. Es como, aquí ya no me hace como mucha coherencia alguna de las cosas que estabas defendiendo. Entonces, creo que este problema más que nada ha sido mediático porque, digamos, la cuestión y la inclusión y el uso del lenguaje inclusivo me parece algo bueno. Digo, es una evolución del lenguaje. Como dijo Jesus, no es lo mismo leer al Quijote que leer no sé, cualquier libro en la actualidad. El lenguaje es muy diferente. Venimos de una evolución. El español viene del castellano, que no es nada parecido. Viene del latín, o sea, son consecuencias y es una evolución. Y obviamente va a haber evolución, no podemos estancarnos porque entonces como sociedad se estanca y no hay un avance cultural, social. Pero creo que el problema ha sido como la forma, la ejecución y justamente toda esta gente mediática que lo único que hace es, ¿sabes qué? Me voy a trepar de esto y me vale un demonio si ustedes están de acuerdo o no están de acuerdo. ¿O tú Sí, cómo ves? aparte, lo único es, no, me parece que no hay que darle como un juicio moral, porque justo luego la gente es, esto es bueno o esto es malo. A veces solo es, ¿no? Me parece que está pasando, fin. O sea, no sé si es bueno o es malo. Y es como bien también simple. Ahora, en el caso del compañero, luego también hay personas que medio desinforman y que no hay que tomar como voceras o voceros, ¿no? O voceres. No es un asunto como de, claro, como esta persona es no binaria y está diciendo algo, representa a toda la comunidad no binaria del mundo. No es así, ¿no? Lo único que nos puede ayudar, de aneta, es convivir con disidencia. Convive con personas no binarias, convive con personas trans, convive con personas que todavía no saben su género, convive con personas que son género fluido o personas cis, ¿no? Y una vez que convivas con esas personas, te vas a ir dando cuenta que cada persona va a solicitarte cosas distintas y que vas a convivir de maneras distintas y que pueda haber como cuestiones comunes. Por algo como muy sencillo. No es como que llegues con cualquier hombre que aparentemente o por lo que veas es un hombre cis, ¿no? Y hables de fútbol porque tú crees que a todos los hombres les gusta el fútbol, ¿no? En- y alguien que no le gusta el fútbol te va a decir, pues no hablo de eso, porque no me gusta el fútbol, ¿no? Y ya está. Entonces, me parece que entre más convivimos con gente que es distinta, pues más vamos entendiendo cómo acercarnos a las personas. Pero si no convivimos con gente distinta, tomamos cosas mediáticas que no tienen ningún sentido porque es un caso aislado. No sabemos el asunto, no sabemos la clase, no sabemos la realidad de ese chico, no sabemos si, no lo sé, o sea, no sabemos nada, ¿no? Lo único que sí sabemos es que estaría chido respetarnos y que estaría chido, ¿no? Que si alguien te dice, oye, utiliza este pronombre, ya está. Yo no, de todas las personas que he convivido, no binarias o personas trans, ¿no? Si de repente se me ha barrido alguna vez algo, no he conocido a nadie que me diga, ¿cómo crees que? Jamás, ¿no? Porque pues se barre. De pronto no es que estemos todo el tiempo tan acostumbrados a hacerlo, pues. Sí, porque estamos Y en un nos periodo de vamos. adaptación. Exactamente. Y nadie se pone así. Ahora hay personas que de pronto, como dices, Mike, y toman esto como una cuestión de un movimiento del cual se creen voceros o voceras o voceres, o quieren hacer algo en pro de la sociedad con tal de conseguir algo, ¿no? Ya sea lana, ya sea dinero, ya sea lana, no dinero es lo mismo, ya sea dinero, ya sea vistas, alcance o atención, ¿no? O sea, simplemente atención. Y hay gente que no, que la neta sí lucha, ¿no? Entonces, lo que hay que darnos cuenta nada más es que no hay gente que hable por todos, así como José no podría hablar por todos los hombres del mundo, ¿no? Ni podría decir, no, a huevo, a todos los hombres los que nos gusta es esto.
Y va a haber hombres que digan, pues no, ¿no? O sea, la neta es que no a todos los hombres. Entonces, me parece que es eso, pues, o sea, que hay que cachar que no representa a todo el mundo y que el lenguaje inclusivo es una alternativa que ciertas personas han solicitado, ¿no? Para poder dirigirse a esas personas y que no sientan disforia y que no se sientan mal y que además se sientan visibles. La importancia de visibilizar dentro del lenguaje es que la gente no se sienta aislada y que se sienta capaz. Y son cosas tan elementales como, por ejemplo, asumir que pueda haber latinos, ¿no? Que sean héroes o latinos que logren cosas o latinos que... y es como bien importante, no sé si te han dado cuenta que había como una cuestión colectiva de decir, ¿por qué los latinos siempre están en novelas de drogas, de narco, de ta, ta, ta? No es, y hay gente que dice, pues sí, sí se vive, sí, pero no es la realidad de todos, de todas y de todos. Entonces, si no tenemos suficiente representación, no, hay gente que no se visibiliza por un simple hecho de que no es nombrado. Cuando las cosas se nombran, son visibles y cuando son visibles, adquieren una representación y esa representación importa, porque hay personas pues que se pueden sentir lo suficientemente mal como para suicidarse, o hay personas que se pueden sentir lo suficientemente mal para aislarse o para no ser quien son. Y eso es bien cabrón, ¿no? En una sociedad que alguien diga no puedo ser quien yo quiero ser. Sí, o sea, Está, está mal, o sea, esto, está eso, cruel. ujú, usar un simple pronombre puede, a mucha gente le ha llegado a causar depresión, ansiedad, suicidio, que es un tema bastante fuerte. Y uno diría, ay, qué exagerado, solo porque no te dijeron, es que justamente esa es la cuestión, no hay visibilidad, lo podemos traspolar a otra situación, por ejemplo, el, el que no te hagan caso, otras cuestiones que podrían ser a lo mejor más fuertes, y dices, es que eso te causó ansiedad o te causó depresión, es un poco más importante que, que te digan, ella, no, para esta persona es lo mismo que, digamos, que no tenga aceptación en su grupo y todo eso, es lo mismo a que no lo identifiquen como él quiere ser. No vivir como uno quiere, pues creo que puede llegar a causar. Mucha gente lo toma a la ligera porque a lo mejor no le afecta, no lo vive, pero en el momento en el que te pones un poco en el zapato de los demás, te das cuenta que dices, caray, no, sí, saben que sí es un poquito complicado, sí es un tema que puede causar muchos, muchos problemas. Bueno, entonces, bueno, como le estábamos diciendo, amigos, pues creo que ese es algo que tenemos que tener muy, muy conscientes, sobre todo la empatía. Creo que eso es lo que más tenemos que trabajar, la empatía hacia los otros. Digo, yo sé que todos tenemos como nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma de entenderlo, nuestra forma de aceptarlo, pero creo que en la medida en la que, mira, a lo mejor, digamos un suponer, yo, no me gusta el lenguaje inclusivo, no me agrada, no estoy tan a favor, pero, por ejemplo, a Jesus, es importante para él. A mí no me gusta, pero no me quita nada, ni me suma, ni me resta que yo lo use con él, que yo sea empático con su situación. Creo que eso también es uno de los temas ejes para la cuestión, por ejemplo, de lo políticamente correcto, de ser un poquito nada más conscientes de la otra persona. A lo mejor yo no voy a cambiar mi forma de pensar y de a lo mejor decir, sabes que no me gusta, no me agrada, no me parece, pero, una cosa es lo que yo piense, tal vez mi forma de ver la vida, pero la otra forma es con la que yo me relaciono con los demás. Si a ti te funciona y te hace sentir mejor, pues no me quita nada ser un poco empático y utilizarlo. En vez de decirte él, decirte ella, creo que no me va a quitar. Todavía dijeras, no sé, me tardo como 2 horas más en decir las cosas. Eh, sí, a lo mejor ahí ya te causa un poco de conflicto. Lo que yo les mencionaba, el tiempo de adaptación. Obviamente ahorita estamos en un tiempo de adaptación, como lo mencionaste también a mí, por ejemplo, de convivir con estas personas que de repente se te barre y no se ofenden porque ya lo empiezas a utilizar poco a poco. Es obvio que no lo vamos a dominar. Es como un niño de 6 años, no te domina la cuestión gramatical y la cuestión del español que está aprendiendo. ¿Por qué? Porque tiene que adaptarse, tiene que ir conociendo, sabiendo cómo utilizarlo. Nadie de nosotros nació aprendiendo a hablar, escribir,
utilizar la gramática correctamente. No nacimos con ello, tuvimos que aprenderlo. Obviamente ahorita estamos en este periodo de adaptación, el cual lamentablemente se está viendo un poco manchado por eso decía, es que es un poco inquisitorial, no por las personas que realmente lo soliciten, algunas sí, no todas, no podemos generalizar siempre, pero como lo decíamos, estas personas que toman esta bandera de, de lenguaje inclusivo, ¿cómo se llama? De ponerlo como una bandera social, pero para digamos que su conveniencia, ¿no? Mm. Dice, no es por ese lado, porque estas personas lo único que hacen es transgiversarlo y justamente volverlo inquisitorial, es de, no, tú eres un ser humano inferior si no lo utilizas, eres una basura, eres una basofia de personas si no lo utilizas. Y creo que no es el sentido, ese no es el interés. Pero pues bueno, para ya cerrar un poquito de esto, vamos a darle un poquito de pues, recapitular todo esto. En este caso, Jesus, ¿qué piensas? ¿Qué sientes? Y al final de cuentas, ¿qué consejo darías para esta cuestión del lenguaje inclusivo? Que no es malo. El lenguaje es cuestión de cambio, nada más que también creo que no hay necesidad de exagerar como lo hacen ciertas personas, pues no creo que los que no usan el lenguaje inclusivo, no todos lo hagan de manera ofensiva. Así que es cuestión de tolerancia y aceptación. Exacto. Dani, Hay como que cachar que eh, no se trata siempre de denostar a los demás cuando no hacen algo, ¿no? Que sí se siente como, eres un súper ignorante o eres súper retrógrada, ¿no? Y que no se sienta así. Yo creo que de pronto hay movimientos que lo hacen porque hay de dos, ¿no? O han estado luchando mucho y lo han pedido mucho y no se ha logrado, lo cual frustra. Y hay otros que creo que también lo usan como justo para sentirse superiores o por otro tipo de problemáticas que tienen ellos mismos o ellas mismas. Entonces, creo que vale la pena solo preguntarnos y saber si estamos conviviendo suficientemente con la diversidad como para que yo esté entendiendo esto. Es decir, antes de que yo dé un paso adelante y diga, no, es absurdo, no tiene sentido, solo di, ¿será que estoy conviviendo suficientemente con gente diversa como a la que le pueda preguntar por qué le molesta? Porque probablemente es eso, no has convivido lo suficiente y se trata como de entender a las otras personas. Y eso, la lucha esta de, bueno, pero no es correcto, bueno, no es gramaticalmente correcto, no, ya está, ya, o sea, pero eso no quiere decir que no puedas tener un esfuerzo por hacerlo. Y si no, que seas suficientemente respetuoso o respetuosa, nada más. sí, creo que al final de cuentas creo que coincidimos los tres. La empatía y ser un poquito conscientes de no solamente eres tú en el universo, no eres solamente tú, somos un animal social, vivimos en sociedad, entonces hay que aprender a coexistir con las demás personas, porque bien o mal tienes que vivir en un ámbito social. Entonces, solamente eso, amigos, la empatía y ser un poquito más conscientes del otro antes de solamente anteponer lo tuyo. Digo, obviamente siempre es importante lo tuyo, pero también tienes que tener un poquito de conciencia y apertura de mente hacia las otras personas. Creo que ese es el chiste y eso no solamente en el lenguaje inclusivo, sino en la mayoría de las cosas de la vida. Por Dios, dejemos de ser tan cerrados de mente. Solamente eso, un poquito. Y así avanzaremos un pasito más como sociedad, creo. Pero pues les agradecemos, lamentablemente ya quisiéramos pasar aquí 20 horas, la verdad la plática está bastante sabrosa y amena, pero pues lamentablemente pues no se puede. Te agradecemos mucho, Dani, que hayas estado con nosotros. De hecho, dejamos la puerta abierta, ¿cómo se llama? Para que vengas cada que tú quieras. Y de hecho, tal vez para cuando toquemos el tema del lenguaje inclusivo, a ver si puedes volver a venir para Claro, platicar un poquito sobre ello. súper, Eh, sí. Estaría súper cool. Mi buen Jesus, ¿quieres despedirte? Hasta pronto, gente, y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, Daniel. Y feliz Día del Maestro. Muchas gracias. Sí, de por sí, ya está. Hoy es tu día, Dani, hoy es tu día. Muchas gracias. Y te agradecemos, como te lo reitero, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. La verdad, una plática muy amena, una gran persona.
aparte de profesionista, como ser humano, eres una gran persona, Dani. Es súper amena la plática. Entonces está súper, súper cool. Y ustedes, amigos, espero que lo hayan, pues, les haya gustado, lo hayan apreciado, lo hayan, pues les sirva un poquito, tal vez a lo mejor para entender algunas cosas. Y si no, pues diviértanse un rato viniéndonos a escuchar, ¿no? Pues, ¿qué más da? Dejen su bonito like, eso ayuda bastante para que pues obviamente el algoritmo nos siga recomendando y pues por ahí nos puedan compartir. Aquí abajito les estarán apareciendo las redes sociales del canal, las de nosotros, la del buen Dani, para que lo vean todo lo que hace, su trabajo y demás, y lo conozcan un poco más. También por aquí en algún lugar de la pantalla les está apareciendo el botón de suscribirse y la campanita, porque si no la activan, el tío YouTube es medio hojaldra y no les avisa cuando subimos video. Así que pues les agradecemos mucho que hayan estado esta semana con nosotros y pues nos vemos la que sigue. Así que pues nos andamos viendo. Adiós. Chao.